opinión, información y una mirada directa. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, lo que quieran ustedes. Estén acá en Buenos Aires, estén en el conurbano, estén en Mar del Plata o en Junín, en la enorme provincia de Buenos Aires, en Villa Mercedes, San Luis, San Salvador de Jujuy, Río Grande, o en Roma, o en Tokio, porque esto se puede ver en todos lados y a toda hora. Estamos en el canal 22 Web, un canal de televisión que se transmite por internet, el primero de acá, multipremiado, que ya tiene sus 10 años y orgullosos de estar en el segundo año con el embarazo que ocasionó el haber tenido mucho éxito el año pasado. Este embarazo ahora nos genera 2 horas, por eso se amplió el equipo y además en este estudio tan lujoso. Estamos en la zona de tribunales, ¿a quién le importa? A nadie, pero lo digo para agregar un dato más. Leo Greco Conca, y estoy muy bien acompañado. Gisela Miranda, ¿cómo le va? Buongiorno. Hola, Leo, muy bien, muy bien. Un día templado aquí en Ciudad de Buenos Aires, 24 grados y el cielo completamente despejado. Aprovecha estos últimos días de calor porque ya se viene el frío, ¿eh? Anoche se sintió un poquito. Sí, estaba frescolari cuando estuvimos en la plaza. Ahora vamos a contar qué es lo que pasó porque estuvimos en el evento ayer. En el evento, sí. Salvador Gugino, ¿cómo le va? Buenos días, ojalá que vuelva el frío, la verdad yo estoy esperándolo hace bastante tiempo. ¿Sos team frío a pesar de la juventud? Mirá, a la juventud yo soy... le encanta la pileta, la pelopincho, o el mar, o la cerveza, y que la noche llegue tarde. Mira, yo me considero, en lo único que me considero tibio es en el tema del clima. Yo me considero más de team otoño. Un clima templado, ni tanto frío, ni tanto calor. Es como el ideal para mí. Claro, otoño-primavera le gusta a usted. Primavera hace hace calor para mí. Porque no tiene que barrer una terraza que se le llena de hojas. Pero... ¿Vos sí tenés que hacerlo? Sí. Después cuando viene la primavera, los coquitos. Hay unos árboles que trajo Sarmiento acá. Sarmiento hizo muchas cosas buenas también. No solamente es aquel que quería eliminar de la faz de la tierra a los aborígenes. Hizo algunas cosas buenas. Entre ellas, bueno, trajo unos árboles que se llaman plátanos. Trajo los gorriones. Los trajo de Europa, hizo un zoológico, después, bueno, el zoológico supimos que está muy bien, haya pasado de moda el hecho de tener animales encerrados cuando tienen que estar en su hábitat natural. Bueno, un par de cosas interesantes. Pues trajo unos árboles que son muy bonitos, duran centenares de años si los cuidas. La Paternal está lleno de esos árboles que se llaman plátanos, pero no dan banana, pero se llaman así. Y cuando llega la primavera, largan unas pelotitas como llenas de unos pinchitos, que de chicos nos cagábamos a coquitazos, le decíamos coquitos. Bueno, esos coquitos después se desprenden y arman unos paragüitas chiquitos que te entran, los pelitos de paragüita te entran en el ojo y tenés los ojos así, los alérgicos se mueren con eso, se te entran a todos lados, estornudás, no sabés por qué, llega octubre, está esos coquitos y además las terrazas se inundan de esos coquitos. Por lo menos en la esquina que yo estoy, plátano a la derecha, plátano a la izquierda, plátano por Juan Agustín García, plátano por Terrero. Esto lo digo para la gente que son vecinos. Yo vivo ahí, Juan Agustín García y Terrero. Me suelen ubicar en la Casa Verde si tienen ganas. Se van de vacaciones, les sobró medio pollo, vengan a casa que yo les recibo el pollo. No cuido perros, pollos muertos. Quieren media pizza que tienen ganas de quedar bien. Y dicen, ahí está Greco. Pedimos un poco más de sushi y le damos. Sí, yo te lo recibo. Yo vivo ahí y estoy cagado de hambre. Así que tranquilamente. Bueno, me preguntaba de la remera usted. Sí, esa remera, ¿de dónde es? Bueno, esta remera dice antifascista, acá en este detalle. No estoy exigiendo que se vayan al detalle, pero por las dudas me voy a quedar quieto. Acá dice antifascista, pero acá dice FC San Pauli. Ahí está, antifascista por este lado y Fútbol Club San Pauli. Está fundado en 1910. Bueno, por supuesto que atrás no voy a hacer acá un desfile de moda, pero atrás dice San Pauli. Yo les voy a contar la historia de San Pauli. En la ciudad de Hamburgo, norte de Alemania, ciudad portuaria,
de neblina, gris. Ahí nació Johannes Brahms, nació una fórmula que usaban en los barcos para que la carne pudiera rendirles mucho más y se llamó hamburguesa. Pero además de eso, hay 2 clubes de fútbol y que hay una rivalidad muy grande. El Hamburgo, cuya hinchada está llena de nazis, pero esto pasa en Verona, en otros lados, en Roma. Sabemos muy bien que la Lazio es de nazis. Sabemos que el Inter es de nazis, el Milan no, y la Roma no, la Lazio es de nazis. Bueno, y lo mismo pasa en Hamburgo. El San Pauli es todo lo contrario. LGBTQ+, zurdos, hay los trapos, tienen al Che Guevara, me pareció, ahí me enamoré. Cuando veo un equipo alemán que juega y entre los trapos está el Che Guevara, decir, ahí están los míos. Y me encanta que gane el San Pauli. Está en la B, los dos están en la B, tanto el Hamburgo como el San Pauli. Y soy hincha del San Pauli. Tanto es así que a mis hijos también los hice hincha del San Pauli y llegado un cumpleaños me regalaron una remera de vestir, de salir, pero del San Pauli, que lo conozco yo, ahora 4 o 5 de ustedes que se van a acordar. No es de los más famosos, pero me gusta su hinchada. En su momento, cuando salió presidente, no salió presidente, fue elegido presidente Evo Morales, uno de los trapos estaba con Evo Morales, son indigenistas, pero además, acá tenían una sede en la calle Hipólito Yrigoyen, cerca de la iglesia de San Carlos, y los tipos del San Pauli recolectaban allí ayudas para los comedores, hacían acciones como la hacen en todos lados, los hinchas del San Pauli, alemanes que están en el exterior, en Alemania, en Francia, tratan de buscar siempre donaciones y dar servicio a la comunidad que lo necesita. Me parece bárbaro. No se quedan solamente con la hinchada y nada más. Hacen acciones solidarias, que las tiene también, o las tienen, muchos equipos de acá. Yo lo veo habitualmente en la Paternal, que tienen acciones solidarias para con aquellos que lo necesiten, de Argentinos Juniors. Vos fuiste testigo de una, ¿no? En la estación de Paternal, justamente ayer los vi. En la estación de casi Paternal. todos los días están, sí. Y ofrecen alguna bebida fría en el caso del calor o caliente cuando hace frío, algo para que puedan comer todos aquellos que están en situación de calle y cada vez son más, Leo. Los del semillero del mundo. Asombra eso. Y cada vez sí. son más los que hacen la cola para comer. Bueno, lo decimos Y de ahora, en la todas las estación La edades. Paternal, todas las tardes, está la gente del semillero del mundo repartiendo alimentos para la gente De que todas lo las necesita. edades, Leo. De Sí, todas yo las edades. creo muy bien que cuando fuimos el otro día, primera junta, y pasaba lo mismo, debe ser la gente de Ferro, porque está a 2 Sí. cuadras, y así debe pasar con todos los clubes que tienen una comisión directiva, que tienen una comisión de derechos humanos, y tienen subcomisiones que se ocupan de estas cosas, porque esa gente es también la que hincha por el club, y si no hincha por el club, no se lo preguntan. Vos hincha de qué cuadro sos, a vos te doy la media luna, a vos no te la doy, no, eso no pasa. Pero déjame saludar a Joaquín Murias. ¿Cómo le va, don Joaco? Muy bien. ¿De dónde es usted? Monte Grande. De Monte Grande, casi vecino a... Todos son al sur, ¿viste? a Van Tristan Suárez. reclutando. Todos, tenemos Yo todos. soy zona oeste. Ah, ¿Vos sos San de- Miguel. ¿De dónde Ahí eras está. vos? San Miguel. De San Miguel. Ah, bueno, pero también Sí, noroeste. Noroeste, por ahí. Noroeste, pero- noroeste. Muy bien. He visto un dirigente de San Miguel maravilloso, muy peronista, no me acuerdo cómo se llama, Cacho, no sé, bueno... ya se va. ¿El Gallego Fernández no será? Sí, El Gallego ahí está, Fernández. Gallego Fernández. Sí. Me interesa ese señor. Sí, justamente estamos haciendo... Yo estoy militando con él, así que tengo Bueno, una me relación interesa, con él. cuando quiera traerlo, lo trae. Me interesa Bueno. las cosas que dice. Pero ¿Le bueno, puedo agregar un dato del Gallego Fernández? Sí. Base moral por altura teórica, secretario general del peronismo militante. Exactamente. claro. Bien Bueno, formado hace muchos años también. Militante Más histórico cerquita, del sí, movimiento. Escuchamos bien sí, toda sí. la voz, ¿no? Más cerca, un poquito más cerquita. eso, Nick. sí, un poquito más Sí, cerca ahí al micrófono. Te está, acercás al perfecto. micrófono y vos te acercás a él. Bueno, entonces, Joaquín, comunicador de la zona sur. Sí, un poco más por experiencia y trabajo, pero de formación sociólogo y actualmente estudiando psicología. Bueno, qué complicado que va a estar contar por qué nos pasa lo que nos pasa a los argentinos, a la raza humana y la forma que tenemos de informarnos. Vamos a atravesar el tema de la guerra también, tengo muchos informes, pero anoche tuve la ocasión de
conversar sobre la guerra con alguien que se informa del otro lado, su algoritmo es otro. Entonces lo que yo creía que estaba organizado por la manera en que yo me informo, del otro lado también se informan del mismo modo, y a vos te parece que vos tenés la justa, pero eso es un error. Hay que sacar cálculos, conclusiones y ver dentro de 30 años qué pasa para saber qué es lo que realmente pasó acá. No se sabe bien. El manejo de la información y el algoritmo te hace dudar de todo lo que recibís también. Pero bueno, de eso vamos a estar charlando en un rato. Pero yo les anticipé. Anoche estuvimos de celebración. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Ahí puedes poner las imágenes, por favor, Alan, mientras Gise nos cuenta qué pasó anoche en la Paternal, en la placita que se llama Sáenz Peña, pero ya la gente no la conoce como tal, la conoce como la Plaza de Papo. Bueno, esto que están viendo pasó ayer porque fue el Día Nacional del Guitarrista, en homenaje a nada más ni nada menos que Roberto Napolitano, más conocido como el Carpo o Papo. 76 años estaría cumpliendo y pensar que ya pasaron más de 2 décadas de su precoz y fatal fallecimiento, pero aún así cada año se reúnen, bueno, ahí estás viendo, mira, bailan, la pasan bien, todos los guitarristas. Es por el nacimiento, es por el nacimiento. El cumpleaños de Papo. Su legado, mirá, la bandera ahí está. federal, Uy, mirá con quién nos encontramos. Mirá con la boina. Ahí, mirá, y todas las motos. Que las motos, hay que decir, cada año van bajando el... Sí, hace 10 años estaba lleno de Harley. Sí. Ahora te encontrás con estas motos todas lindas, inclusive de repartidores de Rappi, que es un símbolo de Papo también, así murió, ¿no? Arriba de una moto. Pero lo lindo es que es un gran grupo, son todos muy generosos, buena onda. Vos podés ir solo y te vas a encontrar con algún amigo siempre, o te vas a hacer un amigo en ese momento. Totalmente. Bandas tocando en vivo, celebrando. Permanentemente. Gustavo Luther era el conductor, lo hace Era el todos los conductor. años. Y su legado artístico no solamente fue acá en nuestro país, sino internacional, porque hay que recordar que él también tocó con B.B. King. Sí, claro, en el Madison Square Garden, donde tocó Sandro, y B.B. King lo admiraba de verdad. No Sí. era que lo llevaba. No, Papo, y unos abrazos. Él tiene declaraciones acerca del Papo, éxito, sí, ¿no? Papo, el Carpo, rock nacional, sabemos que estuvo en Los Abuelos de la Nada, Papo Blues, Los Gatos, y también muchos lo recuerdan por estas declaraciones. Sí. Entre ellas, algunas preguntas para recordar, al menos la que se puede contar ahora. En una entrevista le dicen, ¿vos cuál creés que es el mejor guitarrista del país? Yo, le dice. Bueno, está bien, era de suponerse. Y internacionalmente, yo cuando viajo. Bueno. Así que ahí recordábamos a Papo, estamos viendo las imágenes de anoche, esto fue en la plaza. No, Hicimos lo un que recorrido. se ha bebido ayer. Bueno, ahí te das cuenta, esto es el paredón de la Calecita. Bueno, tenés a Maradona, porque Y mirá, que jugó en ahí. Argentino Juniors, dan la vuelta, y ahí tenés todo un mural de Papo. Muchos van y dejan sus púas porque están las Ahí, cenizas. en ese monumento. Ahí ¿ves? en ese monumento dejan las púas de guitarra, se sacan fotos. Sí, Mirá, no dejan todo el flores, merchan- solamente había No, un ramo, no, pero no, 900 flores no. púas. Podés ¿Vos querés dejar las homenajear púas. a Papo o llevá tu púa de guitarra? Porque van los guitarristas ahí. Ahí está, Bueno, mucho pati, hamburguesas de todo nos fuimos tipo. con un perfumito bastante importante. Sí, bueno, ahí es eso, es la tradición, ropa de cuero, negra. Nosotros no cumplimos ese requisito, No, yo pero... estaba colorido con la remera que traje ayer acá. Te ¿Qué miraban hacía como, ahí? ¿qué haces acá? Me miraban los rockeros, Pero los sí, se la metaleros. pasamos muy lindo. Bueno, Muy la lindo. pasamos muy bien. Cumpleaños de Papo. Todos los 10 de marzo, sabelo, para la próxima vez, agarrate una agenda, le pedís a Larry de Clay, la de papel, y te escribís. 10 de marzo, vamos al cumpleaños de Papo. Si a vos te gustaba Papo, si te gusta el rock and roll, y si querés encontrarte con la gente, compartir la birra, comprar empanadas, Gustavo Lutera lo lleva muy bien. El año pasado, ayer no sé, porque nos fuimos temprano, por un compromiso que teníamos, pero el año pasado pasó la renga por ahí. Cuando te digo eso, te estoy diciendo un grupo que suele llevar miles de personas. Para los 900 que estaban, era como estar casi en el living de la casa de la renga. Te caen así por homenaje, pero no quieren promoción porque quieren caer de sorpresa justamente. Se dan ese gusto de estar, entre comillas, íntimo. Y así pasa todos los años. No Así es pasa común. todos los años, pero lo lindo es que también se presentan muchas bandas emergentes. Sí, Entonces claro. es un buen escenario para compartir y para hacerse conocidos, justamente. Sí. Andrés, ¿es dónde queda la plaza esta? Queda en Boyacá,
y Juan B. Justo. Si pasás ahora, todavía debe estar la gente del gobierno de la ciudad dur- barriendo No, o gente y durmiendo, llevando ¿viste? gente. Sí, seguro. Llevando gente, sí. Bueno, don Salvador, Dígame. Milei se fue a ver a Cast, otro amiguito, va a asumir, y otras cosas de la realidad antes de proponerles videos para compartir, que son todos uno más preocupante que el otro. No tengo videos divertidos. Si querés, nos reímos de la realidad. Si querés, nos reímos, pero no son Hay para que buscarle el reírse. lado bueno a las cosas malas a veces, ¿no? Sí, Dentro a de veces todo lo esto, hacemos. por lo menos lo que estabas contando recién era algo lindo. ¿Viste? Pues quise Es algo lindo, hay que empezar así. traer noticias lindas. Quise sí. empezar así, pero El fenómeno bueno. cultural argentino siempre tiene mucha vida en este país. Son muy Yo te lindos. voy a pedir, por favor, mi querido Alan, que pongas el 9, porque ya que estábamos hablando de vecinos, ya que estábamos hablando de algún que otro exceso, cuando vos tenés un concierto como el de anoche, bueno, permitís que se cierre una calle para que se ponga el escenario, ponés algo de personal policial por si pasa algo, pero poquito, ni se notó. Permitís el consumo de algunas bebidas alcohólicas que hay ahí, nadie te dice nada. Está permitido, porque pediste los permisos pertinentes. Pero hay otras cosas que no están permitidas y sin embargo pasan y son lamentables porque tienen la connivencia de la policía y del poder político. Hay una vecina que denuncia en Valvanera, o sea, en Once, lo que es el polo falopero. Esta vecina, además, nos va a mostrar en el video que ha hecho dónde está demarcado, cómo vienen micros a llevar y traer, camiones a llevar y traer, y que la policía está ausente de allí. Yo le digo a Jorge Macri, que lo conozco y que sé que es un hombre inocente, que escucha a esta vecina y yo lo avispo para que se gane la confianza de los vecinos, lo avivo, le muestro este informe a ustedes y también a Jorge Macri. Ojo, che, mirá que tenés un barrio en donde la merca va y viene y a vos te toman de gil. Poneme el folo palopero, dale. Estamos en Valvanera, en lo que vulgarmente se llama el polo falopero. Es un cuadrante que está entre la avenida Jujuy, la calle Sarmiento, 24 de noviembre y México. Una zona en la que se venden drogas las 24 horas, los 365 días del año. Esto es La Rioja y Alsina. En las últimas semanas hubo un muerto Bueno, en esa de cuadra acá voy a dos porque se tragó temas de cierre de una negocio y pileta cierre de una línea de colectivo y de ahí hablamos de la actualidad. con arma blanca de heridos que se peleaban por droga Leo, o por te dinero. hablo. Para sumar a la película del polo falopero de Once, Sí, en ahora La veremos. Rioja y Pero está Argentina, Si apropiado. se puede, un poquito de ventilador y el 10. Después viene el 10. Lo pido yo. que vienen desde Bolivia. ¿A dónde terminan esos micros? En el polo falopero Ese es nuestro de tolva, Once. mi voz. Micros truchos que nadie controla, mirando para otro nadie revisa, nadie pregunta qué traen ni qué llevan. Si bien Acá no hay están señal, si no denunciados, tenés el wifi, reiteradas veces denunciados, nadie los toca. La situación del polo falopero es cada vez más compleja. Estamos muy preocupados porque en esta esquina no hay ni cámara ni policía de consigna. Bueno, el polo falopero, atento Macri, ojo con esto. Yo sé que vos no sabías. Así que bueno, un chas, algún comisario, algún subcomisario y mucha más vigilancia allí y menos en el Congreso hoy, porque la verdad que los jubilados ya no tienen tanta fuerza como para generar un golpe de Estado. Y ahora nos metemos en noticias sociales, sociológicas, si querés verlo de ese modo, económicas, fuertes. No solamente cierran comercios, sino que cierran líneas de colectivos. Líneas de colectivos. Cerró la 148. Mirá este informe. Confirmado. Cierran una histórica línea de colectivos. Máxima tensión entre trabajadores y la empresa. Más de 500 empleados quedan en la calle. Reclaman el aguinaldo y el sueldo desde diciembre.
que vemos es la terminal ubicada en la calle 12 de octubre, esto es Quilmes, y la línea 148 sin dudas es referencial de la zona sur, y hoy se encuentra en conflicto, un conflicto en extremos en relación a los trabajadores que reclaman deudas, y por otro lado una empresa que decide no avanzar. Hoy están los trabajadores dentro de la terminal, no están saliendo los colectivos, hay una acción judicial, hay presencia policial incluso dentro de esta terminal, y la situación está en un impasse, pero que implica también la falta de movimiento de esta línea y de sus vehículos. Ahora En todos los sectores nos está afectando. Ahora, con respecto a lo que es directo con nosotros, sí, lo que es el formato y las modificaciones que hubo con el tema de subsidio, a nosotros la realidad que nos arruinó. Esa es la realidad. Esto es ver que cierra una línea de colectivos, pero ayer, cuando pasamos otro informe, veíamos a distintos medios preguntarle a los comerciantes que cierran negocios. Este informe que vamos a ver ahora es desde el teléfono del comerciante. No es que va a un medio. Ella postea el próximo cierre de su negocio en primera persona del singular. Posiblemente tendría que decir del plural, porque esto te incluye a vos. Si cierra una línea de colectivo, quedan 500 en la calle, esos 500 dejan de consumir. Dejan de consumir la cerveza que consumían, el fiambre que consumían, las zapatillas que consumían, dejan de consumir. Y al dejar de consumir, el que vende lo que el tipo necesita y consume, cierra, y ese también deja de consumir. Le deja de consumir los productos que le trae el distribuidor. Bueno, acá está el informe. El mes que viene cumplimos un año, gracias Milei, y el mes que viene cerramos. Sí, señores, si se fijan en los videos anteriores míos, esto estaba lleno de cosas. Acá tengo que ir poniendo leitas para rellenar, ya galletitas compro lo que puedo. Y bueno, así estamos, país. Esto estaba lleno siempre. Y bueno, y si se fijan los vinos, no puedo comprar, es lo que hay. Y no puedo sostenerlo, me cuesta un montón. Ahí hay, no sé si de última me pongo a vender cuadros, esos son míos. Cuesta muchísimo. Y bueno, el principio y el fin del negocio. Salva, ¿esto se ve por San Miguel también? Se ve en todos lados, sí, es una constante privación de nuestro derecho, porque así no podemos consumir, con el cierre de la línea colectiva no podemos acudir a nuestros trabajos. O sea, ¿cómo vamos a hacer para trabajar? ¿Cómo vamos a hacer para consumir, para sobrevivir? Que lo hacemos hace un montón de tiempo. ¿Cómo vamos a seguir sobreviviendo a esta catástrofe? ¿Vos cómo lo ves como sociólogo? ¿Interviene la sociología como para analizar esto o es simplemente la economía? No, absolutamente, está todo directamente ligado. No se pueden ver los fenómenos por separado. La economía no deja de ser una dimensión más de la realidad en la cual vivimos. La caída del salario es sostenida, lo cual lleva, como bien vos dijiste, una caída también del consumo, lo cual le hace caer el salario a otros trabajadores. Por ende, el mercado interno en general se ve totalmente diezmado, desarmado, y encima en pos de una mentira que día a día se empieza a desarmar, y seguimos viendo, como bien decían en programas anteriores, que hay especies de profetas que igualmente siguen sosteniendo. Claro. A pesar de que día a día ven las consecuencias de un sistema. Hemos visto al ministro de Economía decir que él nunca había comprado ropa en su propio país. Y considerar que, como dijo después Adorni, totalmente deslomado, ¿no? O sea, vine a deslomarme a Nueva York. ¿Cómo no voy a traer a mi esposa viajando en primera en el avión presidencial? No el avión presidencial, tomar el avión de línea, pero en primera clase. ¿Cómo no va a venir si yo vine a deslomarme? Son contradicciones muy latentes que lo que buscan esconder es la verdadera intención de todo esto, que es tratar de seguir manteniendo
en pocas manos grandes fortunas, lo cual necesita, inevitablemente, que haya mucha gente con menor cantidad de poder adquisitivo. Sí, no seguir sosteniendo, engrosar la ganancia de esta gente para que cada vez tenga más y todos nosotros tengamos cada vez menos. Pero vamos a tu ciencia, la sociología, que ya lo habrás estudiado y vos mismo te lo habrás preguntado y no sé si la sociología te lo respondió. Esta persona que está cerrando el negocio y el 60% de los colectiveros de la 148 votaron a Milei, pero no veían a ese hombre en los paneles de televisión. ¿Qué es lo atractivo? ¿Qué es lo que les encantó de una persona que tiene problemas con el español, digamos, ¿no te das cuenta que ahí le está fallando algo de la mecánica cerebral? ¿No se daban cuenta que era un desmesurado al hablar tan mal del Papa, putearse con cuanto otro panelista estaba por allí, exaltado y disfrazado? ¿Qué puede haber de atractivo en todo esto? ¿Tan aburridos éramos? Es una pregunta muy interesante la que haces, Leo. Yo creo que no lo saben, lo terrible es que no lo saben, porque están atravesados por una falsa conciencia en donde terminan considerando que aquellas cuestiones que les vendieron, en sentido de vamos a tener una mejor economía, mayor libertad de mercado, mejor poder de adquisición, en realidad era solamente para unos pocos. Ahora, donde vos ves la debilidad, yo le encuentro la fortaleza. En los errores es donde él logró mostrarse humano, en un mundo que está cada vez más mecanizado. O careta. Sí. Exactamente, cada vez más atravesado por Instagram, en donde solamente polulan brillos artificiales que desaparecen en 24 horas. De repente encontrar a alguien que se equivoca, que se enoja, que se enfurece, es signo de humanidad. Ya no hay utopías, uno no quiere vivir el futuro, uno quiere vivir el pasado, en donde todo era mejor. Volver a una Argentina grande que nadie conoció, pero que en cuanto al mito puede llegar a funcionar. Por eso te hablan de 1880, de Roca, de la campaña al desierto. Basta con leer 3 libros para darte cuenta de que esa era una Argentina grande para un pequeñísimo puñado de gente. 12 familias, sí, nada más. Pero, a ver, entonces los sociólogos también del poder real, que trabajan para el poder real, dijeron, hemos medido a este muchacho y este exaltado con unos mangos y dándole el volumen que él necesita de exposición, por un problema psicológico, necesita exponerse y creerse que puede ganarse el premio Nobel, o creerse que es simpático, lindo, alto, delgado. Bueno, vamos a hacerle creer todo esto y esto a nosotros nos va a hacer ganar más guita. También la sociología estudió que es del apetito del argentino un personaje así, siniestro. Necesitan una persona, como vos decís, despojada del caretaje, que insulta a políticos, que se la hacen pasar mal a la gente. Bueno, vamos a lograr que este tipo llegue porque lo hemos medido y parece que cae simpático en algunos sectores, inclusive entre los pobres. Debe haber sociólogos, colegas tuyos, que trabajaron para ello. Totalmente, te nombro al creador del monstruo, Durán Barbas. Claro. Es un sociólogo inclusive curtido en la República Argentina, porque él estudió en universidades nuestras. Sí. Y regó de alguna manera a la semilla del gato que va a dar lugar al león. Macri es una creación de él, de la misma forma que Caputo, Santiago, es alumno directo de Durán Barbas. La diferencia que tiene son 30, 40 años. Es otra generación, lo pudo entender. Un Santiago Caputo que también recorrió las universidades de la UBA y de sociales particularmente a la hora de estudiar. ¿Qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar un outsider, van a encontrar un malestar en la cultura, van a tratar de buscar una respuesta en discursos que antes no había, que vengan de otro lado, de otro palo. ¿Por qué? Porque la pandemia fue insufrible, porque la pérdida de salario es sostenida hace ya 10 años, y de repente que vengan con un discurso maravilloso, mágico, de las fuerzas del cielo, soluciones sencillas a problemas complicados. Vos empezaste hablando del nazismo, esa es una fórmula bien clarita del nazismo, inclusive una frase que él usaba muchísimo, no vengo a guiar ovejas, sino a despertar leones. Claro. Es la misma frase que usaba Mussolini, con la diferencia de que en vez de usar leones hablaba de corderos y de lobos. Claro. Le cambiás el sujeto, pero la idea es la misma. Síganme, no los voy a defraudar. Menem. Exactamente. Pero básicamente es
sopla con el viento, podríamos decir en poética solariana. ¿En qué sentido? En que la individualización ya permeó en las capas sociales. El salvate vos solo ya tiene, por lo menos de los 90 a esta parte, más de 30 años. Hay una idea... solariana dijiste por Solari Parravicini? Por el Indio Solari. Ah, el Indio Solari. Hay tipos que soplan con el viento. Tan poca, claro, te vi por un posteo que hiciste. Qué lindo que inviten a un ricotero como yo, puso en un posteo. Ahí está. Ahí lo agarré, yo la agarré por el otro lado. Digo, ahora me viene con las profecías de Solari Parravicini. Seguí. Que evidentemente las necesitan usar. Si volvemos a la sociología, nosotros lo encontramos a Durkheim. ¿Qué es lo que te dice? Vos cuando pasás de una sociedad mecánica, podemos decir de la Edad Media, de un sistema feudal, a una sociedad orgánica, donde lo que se pondera es la razón, el interés, la solidaridad entre pares, en el medio lo que encontrás son anomias. Gramsci te diría, cuando lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, surgen los monstruos en un estado de crisis. Lo que estamos viviendo ahora es la inversa de eso. Veníamos de una sociedad orgánica que no logró colmar nuestras expectativas, entonces preferimos volver a una sociedad mecánica, en donde las cosas son sencillas. A, entonces B. La emisión genera inflación, ya está, ya entendí todo. Sin embargo, cuando vos te detenés, medio minuto, no hace falta hacer una carrera, para darte cuenta que en realidad las cosas suceden por una multicausalidad de fenómenos. Eso sí, necesita tiempo, necesita esfuerzo. Si vos tenés 17 años no tenés ganas de hacerlo. Vos tenés ganas de que Wok te lo resuelva ya, de que la inteligencia artificial te dé la respuesta en el momento, en el instante. Estamos viviendo un tiempo de pedido ya, sí, de claro. Uber. Ni siquiera necesitas... Mira, fíjate lo que está pasando hoy con los Terians, que tantos quizás se enojan. A la juventud, los trabajos que se le ofrecen son los mismos que al perro de Pavlov. Entregás la comidita, te pongo 5 puntos, una caricia. Otra comidita, 5 puntos, otra caricia. Después ya no te van a dar la comida, pero simplemente No hay escuchando el evolución en ruido... ese trabajo. No hay escalafón. No hay escalafón. Siempre va a ser igual. Siempre va a ser lo mismo. El trabajo sin derechos es esclavitud. Claro. Y lo que estamos viviendo un poco es el retorno a esa era. Sí. Inclusive Milei también te lo decía. Y eso era el novedoso. Todos acá mienten. Yo les voy a cantar la justa, pero la justa es jodida. Tenemos que hacer 40 años de recorrido en el desierto para llegar a la tierra prometida. Y ahí vos podés entrar en ese mundo mágico en donde todo quizás se resuelva cuando vos ya estés muerto. Sí, es incomprobable. Él, por lo pronto, si gana en la próxima, puede ser que lo haga. Puede ser que lo haga. El argentino votó a Menem. No solamente después de estar sin laburo, votó a Menem en el 95 por segunda vez. Después de haberse quedado sin laburo, después de ver que Menem abrazó a Rojas, el responsable del bombardeo en la Plaza de Mayo, después ver que Menem no solamente liberó a Firmenich, lo indultó, sino que también lo hizo con Videla, con Macera, con Viñones, con Galtieri. ¡Epa! Y pasándola mal, codeándose con María Julia Alzogaray, poniéndola de secretaria, vendiendo todas nuestras empresas, YPF, aerolíneas, a cualquiera, simplemente para poder darse el gusto de seguir en la presidencia y además de jugar al golf con Bush y quererlo, hablar de relaciones carnales con los Estados Unidos y visitar a la reina de Inglaterra con nervios y su mejor smoking y arrodillarse ante ella. Qué hijo de puta, ¿no? Pero bueno, todavía hay gente que yo también lo pondero políticamente, porque era un político de raza que se manejaba mucho mejor que este. Pero el resultado puede ser el mismo. Terminar con ese índice tan alto de desocupación, las empresas destruidas, vendidas. Pero también, si uno piensa hacia adelante, después de eso, y te lo entrego de la Rúa y que le explote todo a de la Rúa, un inepto también, vinieron el traspaso de Duhalde y Kirchner y el país pudo volar. No solamente en inversiones extranjeras, nos abrimos al mundo cuando te dicen lo contrario. Inversiones de todos lados, estadounidenses, de Japón, se abrían empresas por todas partes, había mucho trabajo, se entregó con un 5,9% de desocupación, casi $700 de sueldo promedio y unos 400 de jubilación. No teníamos deuda con el FMI
Con esos 2 primeros añitos Néstor le pudo pagar todo. 9.000 millones de dólares, pero veníamos del 2001. ¿Qué pasó? Bueno, se dejó de pagar la deuda privada, no el Fondo Monetario. Y con eso te alcanza para vivir, ¿sabes cómo? Te alcanza para juntar reservas, que yo después la resuelvo la deuda privada. Bueno, la resolvió un 30% de ese volumen grande. Quiere decir que estábamos comprometidos en deuda nada más que con el 30% de lo que produce la Argentina. Es como que vos ganás 100 pesos y solamente debes 30. O sea, podés vivir con 70. Es como un alquiler. Bueno, en el mejor de los casos, un alquiler. Me voy a ir a las efemérides, pero primero les quiero mostrar a ustedes ¿dónde lo tengo acá? Ya te lo pido. Leo, agrego un dato de lo que dijo él recién. Sí, por favor. De que es para algunos pocos, ¿no? Y esos pocos forman parte de una lista que publicó Forbes sí. sobre los multimillonarios, pero hay un cambio ahí leve, porque ahora Pablo Roca superó a Galperín en fortuna. Qué enojado debe es estar el nuevo, Galperín. sí, es el nuevo empresario más rico. La lista es de los 1.000 millonarios de todo el mundo, los que tienen más de 1.000 millones de dólares por día. Aquellos que pueden gastar 100.000 dólares por día. Y, por ejemplo, ahora el líder de los argentinos, que está a años luz de Elon Musk, pero el líder de los argentinos puede estar 200 años gastando 100 lucas verdes por día. Sí, 200 años tiene que vivir, pero bueno, deben estar tristes por ese cambio en el ranking. Y también hay ciertas desigualdades, hay que decirlo. Porque hay multimillonarios como Elon Musk que los supera enormemente a Pablo Roca. 600.000 millones de dólares tiene Elon Musk. También hay Pablo desigualdad. Roca, No, poquito. 7.000. Y sí. 7.000 nada más. Claro, Constantini tiene diferencia. 1.000 millones de dólares nada más. Claro, no. Está último Es en la poco. lista de argentinos que figuran porque ya después de menos de 1.000 millones de dólares no figurás en la lista. Es que así es la ultraderecha. ¿Viste? Citaste al Papa Francisco, él también decía, la ultraderecha siempre es centípeta, va hacia el centro, Claro. fomenta el individualismo, fomenta el cada uno se arregla de lo suyo. O sea, sí, ¿viste? Bueno, ahora vamos a ver a alguien que ofrece trabajo. Poneme el video número 2. Vamos a ver un apicultor que necesita adiestrar libertarios. ¿Te gustaría trabajar? ¿Estás sin laburo? También te echaron del Rappi. Chocaste con la moto y no podés comprar los repuestos. Bueno, tú eres un brazo roto. Bueno, posiblemente cuando te cures vas a conseguir trabajo. Tenés que viajar un poquito más lejos, no hay en Callao y Corrientes apicultores, pero unos 60, 70 kilómetros ya te podés encontrar con alguno y te enseña cuál es el trabajo de la miel a vos, libertario. A ver, ofrece laburo el hombre. Hola, libertarios, ¿cómo andan los faraones del trabajo? ¿Bien? Bueno, les muestro cómo es el laburo. Necesito libertarios con monotributo y pago por productividad. Esa es la reforma laboral. El tema es así, agarramos la colmena, echamos humito a la colmena, destapamos, no te preocupes si te pica una abeja porque te va a picar una abeja. Destapamos, ¿ves? Esta colmena está llena de miel, esta la cobrás. Sacamos un cuadro, sacudimos, metemos acá otro cuadro, sacudimos y vamos completando, ¿sí? Vamos completando los cuadros. Y así tenemos que vaciar toda la colmena. Una vez que esto está lleno, lo cargás en la camioneta. ¿Entendiste, pelotudo? Me encantó, tiene que venir acá con Cuneo, puteamos todo. El gato silvestre también hace eso. El gato silvestre se ocupa de eso, sí, impresionante. Tiene un campito por ahí y se dedica a la apicultura. Bueno, a ver, el día de hoy, ¿qué es? 11 de marzo. 11 de ¿Qué suena marzo. 11 de marzo? ¿Qué se celebra? ¿Qué se conmemora? Vamos a viajar al año 1842. Nace Leandro N. Alem, fundador de la Unión Cívica Radical. Claro, fue Unión Cívica en su momento, un hombre que terminó con su vida de un pistoletazo, estaba triste en su momento por la revolución del parque y un montón de datos históricos que dan comienzo a interpretar la lucha de los pueblos, la opresión de los pueblos por estas oligarquías que estábamos hablando. Y ahí está la Unión Cívica, que después, por peleas internas, una es más radical que la otra, y entonces nace la Unión Cívica Radical. Mirá los orígenes que tiene y lo que es hoy de Loredo. Sí, Bueno, pero ¿qué él más? hijo de un mazorquero ejecutado tras la caída de Rosas, Alem, cuyo verdadero apellido era Alén, con N.
y él lo cambió tras la muerte de su padre. Claro. Y la N está chequeado que es Nicéforo, la N de Alem. Sí. Ah, está bien. Sí. Se discute. Algunos creen que justamente que es la N que él saca y se la coloca en el medio. Cuando se lo preguntaban, él contestaba nada. De hecho, le escribió en minúscula. Nada queda en tu casa natal. Era por el tango. Bueno, ahí está. Uy, esta te va a encantar. 1851, Verdi estrena Rigoletto. ¡Oh! Muy bien. Bueno, Verdi. Aquellos fanáticos de la República Italiana, que vuelva por lo pronto el rey y que no haya todos estos estados pontificios y que España, en Nápoles y todo esto, veían en la República, pero con un rey, la luz. Y entonces Verdi, que también adscribía a estas ideas, jugaron con el apellido de él, Vittorio Emanuele, re d'Italia. Vittorio Emanuel, rey de Italia. Verdi, Giuseppe Verdi, un compositor nacido en Roncoli, y que un pueblito del norte de Italia, que no tuvo éxito al comienzo, pero después fue uno de los más afamados, si no el más. Si yo te digo la ópera por antonomasia, Aida. ¿Aida de quién es? De Verdi. Y así La Forza del Destino, y así La Traviata, que quiere decir la extraviada, no la galletita. La extraviada, la Traviata, bueno, habla la historia de una mujer suelta de cascos que se enamora de un cliente y vive en ese romance que después termina en un drama y demás. Y Rigoletto, bueno, es otra de las óperas de Verdi, muy famosa. Le tocó en vida, la verdad, que la muerte de 2 hijas, la pasó mal en su vida personal, murió en 1901, pero todos lo consideran como el más grande compositor italiano, y junto con Wagner es el River y Boca, la ópera alemana wagneriana que dura 4 horas, o los melodramas italianos musicalizados por Giuseppe Verdi, un grande, un tipo que con la historia de Nabucco, que es la historia de Nabucodonosor y la primera diáspora de los judíos por el mundo, bueno, tiene el va pensiero. ¿Qué es el va pensiero? No te lo puedo contar, vivilo, qué sé yo, la final del mundo, ¿qué es? Sí, no sé, bueno, no lo puedo contar. El va pensiero es una canción hermosa que canta el coro de los esclavos judíos allá apresados por Nabucco. Ese es Verdi, pero hablando un poquito de Rigoletto, esta ópera es una adaptación de la pieza teatral El Rey se divierte, de Víctor Hugo. Claro. Entonces, para evitar estos problemas con la censura, la acción pasó de Francia a Italia. Claro, y así pudieron hacer ciertos cambios. Con el duque de Mantua, que se divertía con todas las doncellas y demás, pero ¿qué le pasa? Tenía un bufón, así como Quasimodo, medio torcido así, pero tenía una hija preciosísima, menor. Y el duque de Mantua se mete con la hija. Y cuando Rigoletto se entera de esto, y bueno, era el melodrama común de casi todas las óperas, que increíblemente, hoy me metí con este tema, increíblemente las óperas te traen teatro antiguo, porque el teatro se va renovando. Fíjate en La Calle Corriente, que salvo que te encuentres alguna obra de Lorca o alguien esté haciendo Shakespeare en el San Martín, todo lo que vas viendo son obras a lo sumo del siglo XX, pero son obras del siglo XXI. Siempre hay autores nuevos que están dando obras y están poniendo obras en Broadway, en Calle Corriente, donde sea. En cambio, la ópera está basada sobre un libro que no lo puedes cambiar. Entonces te encontrás con las lentitudes y con los dramas de aquella época. Eso no se puede cambiar, no se puede tocar el texto de una ópera. Vos podés cambiar la puesta. Podés hacerlo que Rigoletto es el duque de Mantua, Jorge Macri, y la chica es una chica del secundario. Ponele, podés hacerlo así, pero eso es una puesta en escena. Pero se va a llamar Duque de Mantua y se va a llamar Rigoletto. Es que, Leo, eso pasó en la película de Woody Allen, que el hombre cantaba muy bien, pero solamente debajo de la ducha. Entonces armaron todo con el hombre cantando debajo de la ducha, y ahí esto también lo tomaron los Simpsons, ¿no? Se inspiraron los Simpsons para hacer Homero cantando acostado. Pero sí,
Algo sobre Roma. Es una película Entonces que se acercaban y él tenía que apuñalarlos desde la ducha. desde la ducha, claro, hay escenas donde, esto es Impagliacci de Leoncavallo, Sí. hay una escena donde uno acuchilla al otro, pero ¿qué pasa? Que como el hombre solamente cantaba bien abajo de la ducha, ponen un dispositivo que lo duche en escena, pero no es un dispositivo móvil. Entonces, para matar a algunos tipos, los tipos se tienen que acercar al tipo para que los mate, porque no puede salir de abajo de la ducha. Hoy hay esa película mucho. se llama Algo sobre Roma, trabaja Sí. Benigni, una película, te vas a reír mucho de esa película de Woody Hoy Allen. hay mucho de efemérides, pero bueno, te leo un par más hasta que vos me digas basta. A mí no me cansa, No te quiero cansar. me encantan las efemérides. 1921, el nacimiento de Piazzolla. Astor Oh. Piazzolla nace en Mar del Plata, emigró con su familia de muy pequeño a Nueva York. Claro, y ahí, increíblemente, esa familia en Nueva York invitan a un gran cantante que estaba de gira por ahí, que se llamaba Carlos Gardel, a comer un asadito allá en Nueva York. Y bueno, el pibe ¿qué hace? Toca el bandoneón. ¿En serio? Vení, pibe, va a trabajar en una película que estoy filmando. Y por eso hay una escena de Carlos Gardel con 11 años, de Piazzolla con 11 o 9 años, Sí. haciendo de canillita y trabajando en una película con Carlos Gardel. Increíble que ese hombre después vuelva, la familia vuelve acá y se va formando, va integrando varias orquestas, principalmente la de Aníbal Troilo, se convierte en arreglador, en darle personalidad, quiere decir esto, a la orquesta de Aníbal Troilo, después arma su propia orquesta y después ya sabemos muy bien el quinteto, ponerle batería al tango y los detractores que tuvo siempre, pero triunfó en todos lados y hoy se toca Piazzolla en el mundo entero. No sé si suenan los tangos de aquellos que lo putearon en su momento, tradicionalistas y conservadores que no entendieron que la música también evoluciona. Bueno, ahora dejamos un poquito la música. 1973, Cámpora gana las elecciones. El tío, ya el otro día que ganó las elecciones, yo estaba trabajando en una empresa cerca de Florida y Corrientes, y ese es un lugar, San Martín y Corrientes, había una confitería que se llamaba La Fragata, y el tío se fue a tomar un café ahí, la cantidad de gente, yo curioso, cholulo en ese momento, este es el que ganó ayer. No había selfies. Ay, no, quedó de Sí, la y a un anécdota. político no le pedís autógrafo. No, si estaba Sofía Loren, capaz que decía un autógrafo. No, político no. Pero este es el señor que ganó ayer, el tío Cámpora, que murió en el exilio de cáncer, estaba en México, y que tiene hoy una nieta, Lucía, que me hace sentir orgullo cada vez que la escucho en el Congreso. Y esos fueron los primeros comicios después de 18 años De proscripción. del Y mirá peronismo. vos lo leal que era el tipo que renunció para que Perón pueda participar. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Así Queda era esa el lema, frase. bueno. 1980, un poquito más cerca en el Sí. tiempo, fallece Julio De Caro. Uy, bueno, si estábamos hablando de grandes del tango, y justamente el Día del Tango se conmemora por Gardel, por el nacimiento de Gardel y por el nacimiento de Julio De Caro, que creo que es en diciembre, por ahí 10 de diciembre. Sí, más o menos. Julio De Caro innovó antes que Piazzolla con el tango, por los arreglos que hacía su hermano, Francisco De Caro, pero además por el instrumento. Él tocaba el violín, pero un violín especial, un violín que llevaba la corneta que tienen los fonógrafos, un violín que funcionaba del mismo modo que los demás, pero no tenía caja. Era un palito con las cuerdas normales de un violín, pero un palito y que le salía una corneta, el famoso violín corneta de Julio De Caro. Es verdad. A ver qué más te puedo contar. 1990, este es internacional. Chile vuelve a la democracia. Sí, una democracia rara la de Chile. Vuelve sujeta, estaba Pinochet vivo, sujeta a un montón de inconvenientes para funcionar como corresponde, pero todavía en el pueblo una derecha muy activa. Sabemos muy bien que un gran porcentaje del pueblo chileno es facho, le gusta la muerte y quiere que pase lo que pasa en Chile. Una economía estable, que haya unos 10.000 ricos y después un montón de negros para servirlos, para limpiarles el auto, arreglárselo, limpiar la casa, cortar el pasto, pero nada más que eso. Y mucha gente, muchos sociólogos chilenos importantes, sí, pero no lo leen. Ya sé que muchos sociólogos estudian chilenos iluminadísimos, pero el pueblo no lo lee, se conforma con lo poco que le pagan en la mina, se conforma con eso. No lo piensa, no lucha. Acá estamos mucho más formados y acá hay un sindicalismo que alguna vez fue prodigioso. Heredamos eso. Me parece que lo estamos tirando a la basura. Año 2020, ¿Qué? el coronavirus se convierte en pandemia. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud en ese momento decreta el estado de pandemia por el brote del COVID
surgido en diciembre del año anterior, es decir, 2019 en China. Ese mismo día, Estados Unidos ordena el cierre de fronteras. Total. Cierre de fronteras con Europa por 30 días al menos. Y se corta la comunicación aérea. Un horror. Y creo que por esa fecha ya empezamos a guardarnos en casa, ¿no? Gracias a Dios que hicimos eso. Pero bueno, muchachos... Tengo una más, la última. ¿Qué? 2022, adiós a Gerardo Rosín. ¡Ah! ¡Qué tipazo! ¡Qué tipazo! Tuve el gusto de conocerlo, le dio mucha manija a mi hijo en sus programas de televisión, en los últimos que hizo, Morphy y el Gracias por Venir. Yo tengo un hijo que ahora tiene 22 años, pero cuando era chiquito, 8, 9, cantaba tangos, debutó en el programa de Cuneo, un programa que tenía, no sé por qué señal salía, pero compartíamos estudio, yo hacía un programa en otro estudio, ahí en Metro, y también estuvo en el programa de Cuneo, y después viajó, cantó hasta en la RAI, mi hijo. Si querés buscarlo como una curiosidad, Juan Francisco Greco, bueno, cantó con Guillermo Fernández, con María Graña, con La Vie, a dúo, una cosa, pendejo, 8, 9 años, cantando tango con los más grandes, cantó en el Luna Park, en el Coliseo, bueno, nada, ahora no le hacés cantar un tango ni en Navidad, pero en ese momento sí, pasó, en Navidad sí. Y Rosín le dio una mano tremenda, no ganamos un mango, no te pagan por cantar en los programas, ¿no? Y menos un pibe, no, parezco un cafiolo yo, no, nada, ni solamente te dan un café con leche ahí cuando llegás, cuando tenés que esperar porque hay otra entrevista. Pero Gerardo Rosín manifestó un cariño enorme, evidente, y una admiración a nuestros folcloristas y a nuestros tangueros, que después se fue heredando de a poco, se fue perdiendo Morphy, pero se fue heredando un poco de que haya algo de esto, cuando presentó un montón de proyectos que dijeron, no, tango no, folclore no, todo eso va a fallar. Rosín tenía razón cuando me comentaba en una mesa de café, che, me están rebotando todos los proyectos de tango. Qué lindo que alguien tenga el peso que tiene Rosín y todavía porfíe por poner programas de música ciudadana o de música folclórica en la televisión. Y lo hizo y le fue bien y todavía la idea de Rosín está al aire. Y se llama Morphy, Artistas Nacionales, así como lo hacía Badía, el gran heredero de Badía. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántas? Media hora. No, y dejé un par afuera. Saqué un par, hice una curaduría y dije, bueno, esta la dejo afuera. No, Perdón, qué lindo hablar tanto de la cultura, recordar a gente como cuadros como Gardel. Gardel, un dato que yo rescaté de unos de los videos del historiador Felipe Piña, era de que una vez que terminaba sus conciertos, él se subía a un auto en la calle con toda la gente que no había podido asistir por cuestiones económicas y daba el recital para la gente que estaba para los que no pudieron pagar. Exactamente. Le cantaba 2 o 3 tanguitos en la calle. Y Carlos Gardel tiene una canción que se llama, un tango de Federación. Viva la Santa Federación, sí, muerte los salvajes unitarios. O sea, eligió, qué lindo recordar estos cuadros que eligieron el lado correcto de la mecha, también haciendo alusión a el Indio Solari. Bueno, hoy eso te lo venden como meet and greet, ¿viste? Que es la previa al recital, sí. Pero vos tenés que pagar un extra. A menos que lo ganes en algún medio, una radio. Pero si no tenés que pagar un extra para estar con el artista. Lo hacía. Yo, ahora vamos a ir al informe. ¿Sabés qué te voy a pedir? El 19, por favor. Recuerdo una vez haber visto un recital de Hermeto Pascoal, un músico brasileño, que en su momento del recital se pone unplugged, o sea, desconectan todo y toca el cavaquinho, guitarra, un saxofón, o sea, que no se necesitaba nada de electrónico. Entonces todos estábamos contentos, que sonaba todo así unplugged como una banda, y entonces empiezan a bajar del escenario, bajan del escenario y se quedan en la alfombra, y todos contentos porque los músicos estaban entre nosotros. ¡Uy, qué grande! Mirá, Hermeto lo tengo acá al lado, le puedo tocar el hombro. Abren las puertas del teatro, están llamando, miren para allá. Abren las puertas del teatro, se abren no solamente las internas, sino las externas, y Hermeto Pascoal, estábamos en el Coliseo, cruza la calle Marcelo T. Alvear, los colectivos paran, se detienen, no había policía ni nada, cruza y van a la plaza de enfrente, les cuento a los que no viven acá, frente al Teatro Coliseo hay una plaza grande. Bueno, se va al centro de la plaza. Entonces, todo el público que estábamos en el Coliseo, nos vamos a la plaza de enfrente y se tocan como 3, 4 temas en la plaza de enfrente para los que pagamos y para los que pasaban por ahí. Y después armó una fila así, después entramos y era un quilombo, ya entraba cualquiera al teatro
Y así se terminó el concierto de Hermeto Pascual. Pero terminó el recreo, ya está. Sí, estábamos tomando agua, por eso nos movíamos. Perdón, profe. Ah, no, está perfecto, no hay problema, sigan tomando agua. Si quiero puedo agregar un dato de color. Quizás eso responda por qué hay tantas efemérides hoy. Marzo, hace 2000 años, era el primer mes del año. Realmente arrancaba acá. Enero y febrero eran los últimos meses. ¿Pero qué calendario? ¿El juliano? El griego. Ah, el griego. El griego. Enero y febrero eran los últimos meses, era donde se cerraba. De ahí que diciembre sea el 10, noviembre el 9, octubre el 8, septiembre el 7. Claro. Hubo que adelantar las elecciones, pero como las elecciones eran siempre el primer día del año, decidieron adelantar directamente el año. Mira. Fíjense la contradicción de arrancar el año descansando. Eso no tiene demasiado sentido. Generalmente vos laburás, el último día descansás, ¿no? Claro. Dios creó al mundo en 6 y el 7 descansó. Sí. Nosotros vivimos al revés porque, bueno, hubo un antojo político que terminó adelantando las elecciones y hacer que nosotros arranquemos primero con el descanso y terminemos el año totalmente fusilados en el medio de la fiesta, peñándonos con todo el mundo, claro, queriendo que termine. Es así. Pero bueno, volvemos. Hablando, perdón, de tantas fechas, de conmemoraciones, hoy me acompañan los símbolos, las Islas Malvinas. De los veteranos. Una sí. fecha próxima al 2 de abril que se recuerdan los caídos. El otro día tenías la cruz. La cruz. Y hoy tengo con las Malvinas. El símbolo de las Madres de Plaza de Mayo, que se viene el 24 de marzo, dentro de poco. Muy bien. En conmemoración a los desaparecidos en aquella dictadura. Tenés anillos grandes como Cuneo, ahí tenés ahí un y el libro, rubí, el nunca más. Y lo tenés bien hecho bolsa, quiere decir que está bien leído y bien ojeado. Gracias a Creo mi que viejo. es primera todo... edición, ¿eh? Me parece que es primera edición. Mostralo así a cámara. Ahí va. Primera edición. Digo yo porque está hecho bolsa. Y está bastante hecho. Lo recaté, gracias a Dios mi familia me compartió bastante legado. Está así muy que... bien. Lindo bobo tiene, ¿eh? Así que bueno, recordando ¿Es lo que yo esas pienso dos del fechas. reloj no? No, este reloj bueno, lo está compré tranqui, Es una humilde. copia. Está muy bien. ¿Y el de usted? Sí, es lo mismo. No, este es de verdad. ¿Ese es de verdad? Es de verdad, es semilujito. Es un Longines, pero del 70. Mirá. Sí. El otro día conocí un loco, lo conocí por las redes, que tiene un montón de este tipo de cosas. Yo necesitaba arreglar el de mi viejo. Y por suerte este tipo lo pudo arreglar. Pero tenía esto y arreglé un canje con la radio. Ya está. Estos son entremeses, pero ahora nos vamos a meter, no me interrumpa más. Bueno. Vamos a meternos de nuevo en el tema triste. El tema triste, y después vamos a analizar al analista, a ver si tiene razón o no tiene razón. Es un gran dirigente que viene de la juventud radical, pero que ahora es más K que nunca. Y se llama Carlos Raimundi, fue embajador argentino ante la OEA en el último gobierno, si se puede decir peronista, en el último gobierno fallido que tuvimos. Vamos a escuchar a Raimundi. La estabilización política. El ejemplo más palmario es Perú. En el año 2016 terminó el último mandato constitucional de Ollanta Humala y a partir de allí en adelante estamos en el 8º presidente. Es decir, la política encerrada en una crisis endogámica mientras la macroeconomía funciona correctamente y le garantiza los negocios a los grandes sectores pesquero, de agronegocios y de la minería, según se trate la región del territorio, con el sustrato común del sector financiero. Es decir, la política enredada en su crisis interna, mientras el que garantiza la continuidad del modelo no es el presidente de la nación, sino el presidente del Banco Central, que está en Perú desde el año 2006. A ese momento quieren llevar a toda América Latina. Por eso la estabilización, romper los momentos de la polarización crónica que estanca, que paraliza la actividad política o que la deja absolutamente concentrada en resolver su crisis interna en lugar de enfrentar lo que realmente hay que enfrentar. Yo lo tomo no como algo vinculado con la resignación, con la pasividad, con la resistencia pasiva, sino en un sentido estratégico, en un sentido de que hay que estabilizar la política para que la política pueda intervenir. Hace unas cuantas semanas, Álvaro García Linera escribió un artículo justamente con el título ¿Qué hacer? Y él habla de los objetivos, mejoras salariales, acceso a la salud, a la vivienda, créditos, educación, etc. Y todos estamos de acuerdo con eso, pero nosotros tuvimos un debate entre
entre compañeros de que es absolutamente coincidente esos objetivos, pero ¿qué pasa si no decimos cuáles son los intereses que hay que tocar para poder resolver esos problemas económicos y sociales? Entonces dicen, no digamos cuáles son los intereses porque entonces el poder empieza a amedrentar a la sociedad. Y es ahí donde yo creo que nosotros tenemos que luchar por ese cambio de legitimidad cultural, que es la que va a ser el caldo de cultivo para que cuando uno dice hay que cobrar impuestos, eso en lugar de ser una mala palabra, sea una buena palabra, o cuando uno habla de la justicia social o de la solidaridad o de los derechos laborales, eso pase a ser una cosa buena y no una cosa mala. Nosotros muchas veces reconocemos el valor que tiene en esta disputa mundial el modelo de gobernanza en China con una capacidad grande de planificación estratégica. Pero para tener esa planificación estratégica hay que haber pasado por 15 planes quinquenales que se pudieron cumplir. Nosotros no vamos a poder llegar a esa planificación estratégica desde este caos sistémico que tiene la política en América Latina, donde en Brasil se está peleando par y par entre Lula y Bolsonaro, pero la alianza de Bolsonaro ideológicamente es mucho más homogénea que la de Lula. Quiere decir que su capacidad de realización es más fuerte y no va a tener los mismos conflictos internos que tiene hoy Lula para lograr sacar una ley en el Parlamento. Bueno, no es tan complejo el tema. Primero, tener una planificación, tener un programa, pero además saber que te vas a pelear con los grandes. Cuando vos tenés que tomar medidas, tenés que prometer medidas que le van a mejorar la vida a la gente, sabés que te tenés que pelear con estos 1.000 millonarios y con el poder real, en donde también está la Embajada de Estados Unidos y está el poder empresarial que puede llegar a tener Coca-Cola o Unilever. Sabés que te tenés que pelear con ellos, con la Unión Industrial Argentina, que hoy no se queja, teniendo la industria diezmada. Bueno, saber que vas a ser un peso pluma con una mano atada que sube al ring a pelearse con 4 pesos pesados, entre ellos la Sociedad Rural Argentina. Bueno, es muy difícil prometer así. Es por eso dice Raimundi, es más fácil para la derecha prometer algo, porque por lo pronto está respaldada por esta gente. Ahora, y esta es la pregunta que les hago, del otro lado, cualquiera que venga de nuestro lado, del lado K, si querés, va a tener a Paolo Roca bancando esto. Porque Paolo Roca está enfrentado a este gobierno y este gobierno está enfrentado a Paolo Roca, el más 1.000 millonario que tenemos, pero que demostró que en la dictadura tenía campos de concentración al lado, que denunció gente, que fue colaboracionista, como fueron muchos. Pero el Tano es una reverenda porquería como persona y se hizo 1.000 millonario gracias al Estado y después bancó a tipos como Milei, como Macri, como la peor mierda del mundo que es Videla. Entonces, decís, hoy este tipo apoyándote con un montón de dólares, lo que te hagan falta para vengarme de Milei, la tiene más grande Paolo Roca que Milei. Para vengarme de Milei, ¿nos hace falta Paolo Roca respaldándonos? Pregunta que hablo. Yo no creo. No creo que Paolo Roca vaya a bancar a quien vaya a destronar a Milei. Paolo Roca trabaja pura y exclusivamente para el mismo dueño, que es el capital, la plata. No tiene otros jefes, no quiere tampoco tenerlos, ni nunca los tendrá. Lo que te demuestra es que la conciencia no te determina la economía, sino la economía te determina la conciencia. Lo importante es cómo poder replicar ese capital hasta el infinito. Yo comparto el planteo que hace el compañero Raimundi. Lo que me parece que se le está escapando es que para poder dar esas discusiones, primero tenés que tener votos. Y no los estás logrando por un problema que es inclusive mayor y anterior a la economía, que esto el marxismo no lo ve, que es el lenguaje. No podemos permear en las capas de la juventud porque no entendemos su jerga. Esto es importante. Yo les hablé el otro día, hice este libro y como profesor de locutores en la Universidad de La Matanza y de comunicadores, hablo del lenguaje, pero del maquillaje del lenguaje. Pronunciar bien, conocer el significado de algunas palabras, corregir conceptos que están mal, pero eso es el maquillaje. Pero el lenguaje tiene estudiosos profundísimos de en cuánto actúa el lenguaje en nosotros, en nuestra formación, es algo que heredamos. Lo dice Serrat en su canción, heredamos dioses y el lenguaje que nos van formando, pero nadie se rebela contra el lenguaje. Bueno, el lenguaje nos forma
y puede ser tan nocivo como beneficioso. Depende de quién lo maneje. Bueno, de eso está hablando. Vos para hablar en lenguaje tumbero tenés que haber estado en Cana. Vos para hablar, vamos a decirlo mal y pronto, como negro, tenés que haber vivido en la villa. En definitiva, la prisión la tenés que vivir. Si vos querés hablar por medio del celular, tenés que estar ahí. Hoy lo que están dando las encuestas es que los chicos están por lo menos 9, 10 horas por día comunicándose en ese lenguaje. Yo no creo que Raimundi esté ni siquiera 2. Por ende, lo ve, habla con Lineras, entiende lo que está pasando. No son ningunos giles, son filósofos, son académicos, pero tenés que meter los pies en el barro para entender qué está pasando en Twitter, qué está pasando en Instagram, qué está pasando en YouTube, qué está pasando en Facebook. Y eso solamente lo lográs con horas culo, con agarrar y empezar a utilizar tus 2 dedos para empezar recién a comprender de qué hablan y cómo hablan los pibes. Si no, podemos todos ser eruditos de la materia, pero ninguno va a rasgar un solo voto. Bueno, Macri llegó gracias a Facebook, y todos sabemos muy bien lo que fue esa campaña, bancada por esta empresa que quebró en Gran Bretaña, con los datos que suministró Zuckerberg con Facebook, y llegarle a la gente con esta campaña antikirchnerista que reconocieron ante tribunales de Londres y que reconocieron ante el Senado de Estados Unidos. Se hizo una campaña, Cambridge Analytica se llamaba la empresa, terminó cerrando por el desprestigio que esto hizo, porque no lo hicieron solamente con la campaña antikirchnerista para meterte que son todos choros, afanaron todo, todos corruptos y decirte que Cristina es la peor del mundo. Cerraron la empresa, gracias a la data de Facebook en aquella época, 10 años atrás, sino que también intervinieron en las elecciones en Nigeria, en el Brexit, en un montón de cosas. Pero eso era antes. Después vino el predominio de Twitter, que por algo la compra Elon Musk, que entra de otra manera, es mucho más veloz, es mucho más sagaz, es mucho más sanguinaria esta red social, y no te muestra lindo como te muestra Instagram, te muestra la miseria. Y por allí ganó Milei, por el lado de Twitter, que permitía justamente esta comunicación miserable. Milei tuvo que pasarse horas enteras durante años para poder enganchar con ese dialecto juvenil del cual estamos hoy quizás más acostumbrados. Ha entendido la salsa, pues que la ha vivido. Vos para hablar bien inglés tenés que haber estado en Inglaterra, o si no tenés que pasarte muchas horas hablando con alguien que sepa del tema, pero sobre todo jugártela. Al fútbol no se aprende mirando desde la tele, tenés que hacerlo. Salva, usted no vive en un castillo en Irlanda, ni tampoco en una mansión en San Isidro. Bueno, ¿por qué a usted no le llegó? ¿Por qué usted no se twitterizó y no se hizo un hijo de puta? Bueno, yo vivo en un departamento, no tiene nada que ver, pero yo no tengo mucho contacto con Twitter. A mí no me gusta la comunidad de Twitter en lo personal. Yo entro en publicaciones, leo comentarios de la gente y es como que está muy contaminado, hablan muy... Anoche tomando mate con mi hijo de 25, tengo otro, me dice, me borré, me cansé. Yo me informaba por Twitter, pero es demasiado, termino muy mal el día. Pero no es muy feo informarse por Twitter, hay que usar otros medios de comunicación para eso. Como decía San Martín, el Papa Francisco, hay que buscar la identidad y el sentido de pertenencia de las personas que nosotros votamos. ¿Qué pasó con Hitler? Hitler era el salvador de la patria, entre comillas, pero nadie conocía su historia, de dónde venía él, cuáles eran sus orígenes. Por eso es muy importante informarse con fuentes legítimas acerca de dónde venía, por ejemplo, en ese momento el presidente Milei, el actual presidente Milei. Gracias a ese error que se cometió, estamos padeciendo esto, y también al esfuerzo del presidente, porque el presidente hizo un gran esfuerzo, como dice el compañero, al envolverse tanto en este dialecto juvenil, como se dice, en las redes sociales, que todavía yo no lo hice, no lo comprendo, no sé por qué está tan sucio. Y la gente habla... Es que realmente Milei es como un representante de esa gente, porque él se insertó a la política hablando así, hablando basura, y yo creo que lo interpela bastante bien a la comunidad de Twitter. Pero bueno. Sí, lo supo hacer, eso hay que sacarse el sombrero. Ahora te voy a pasar, por favor, pasame el video 98 de los históricos, porque Jorge Bucay tiene algunos relatos que son interesantes
Y este te habla de la historia de los elefantes de circo. Y posiblemente cuando a vos desde chico te dicen sos una mierda, te lo dicen tus viejos, o le creíste a algún compañero, o te hacían bullying, después llegás a los 76 creyendo que sos una mierda. Cuando vos vas viendo la historia de tu viejo, de tu abuelo, y que nadie salió de la miseria, así como dijo un funcionario en el año 55, después de haber derrocado a Perón, nosotros vinimos para que un barrendero y el hijo de un barrendero sigan siendo barrenderos toda la vida. No ascenso social. Cuando vos crees que esto es así y estás quemado por la vida, más aún, estás peor que tu papá. Cuando ya te convences de eso, dejas de luchar. Bueno, a esto viene a cuento el relato de Jorge Bucay. Te lo leo yo, dale. No, no, ese no. No, ese no, dame a mí. Esperá, yo lo voy a hacer al aire. ¿Qué tenía que ver Lincoln y Kennedy abrazándose, casi haciendo el amor? No, esperá que lo bajamos, yo te doy un tiempo, tenés razón. Leo, ¿querés que te cuente? 97, yo me equivoqué. Ah, sí, ya está. Decime. No, Sí, si sí, no te 97. cuento algo mientras. ¿Qué? Te cuento algo Dale, mientras. dale. Buscan. Que ya comenzó la campaña antigripal 2026. Se adelantó un poquito. Yo me la doy siempre. Bueno, atención con esto, Y medida fíjate. del dengue el año pasado, porque tuve dengue el anteaño, y si te pica de nuevo, te morís. Sí, Entonces, no, por eso. Yo no me quiero morir. Mucho ojo. Comienza esta campaña de vacunación 2026 en todo el país, ¿sí? No es solamente acá en provincia de Buenos Aires. Y esta iniciativa se adelantó aproximadamente... Pero en la capital, dijiste acá en provincia de Buenos Aires. No, porque como dije todo el país, me No. refería a todas las provincias. Sí, pero en el AMBA van a En dar Ciudad de acá. Buenos Aires también, pero vamos paso a paso. Sí. Se adelantó 3 semanitas, como te dije antes, con respecto al año 9-7. pasado, para poder llegar a cubrir a toda la población objetivo y que no pase esto de, uy, ya tenemos gripe y no nos vacunamos, ¿y cómo hacemos? Por eso se adelantó. Ah. Ahora en un rato te Está cuento. bien, che. Sí, claro. Una medida buena como la estación Uruguay. Ah, ¿Qué voy a decir? Está linda la estación Uruguay, no puedo decir. bueno, pero ¿qué algunos pasa? se quejan porque dice con los impuestos de quién pagaste todo eso. Con de los la nuestros. estación. ¿Y dónde está la gente que dormía ahí? Uno también se lo pregunta. Esa gente está Muchos ahora- negocios también, muchos negocios que estaban en la están estación más, Uruguay. Los que hacen sellos, El bar, seguían estando los que reparan la el piscera. zapatero. Pero yo te dije que yo lo vi acá por asumir. Bueno, en las estaciones estaban estos tipos. Ahora dejan de estar. Ahora tenemos un museo de vestimenta de teatro, porque es la zona de los teatros. Que está linda, que está coqueta. Sí, también está lindo el Teatro Colón. ¿Sabés lo caro que nos cuesta el Teatro Colón? Hace No, mucho- sacaron los ventiladores. No, hace mucho Antes había calor unos ahí, es ventiladores gigantescos terrible. que vos te volabas. No hay. Te morís de calor en la estación Uruguay. Está linda, pero te morís de calor. Hace mucho calor. Bueno, para cerrar esto, sí, ya comenzó la vacunación aquí en Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Se Hoy estamos extiende. interrumperos todos de todo. Pero está bien, así que acércate al vacunatorio. Yo me voy, Ya yo sabés mismo. dónde me vacuno siempre, en mi universidad. Ah, ¿te vas hasta la Universidad de La Matanza? Y si yo trabajo ahí, entonces Bien. paso por el consultorio y me pinchan. Bueno. Ahí. Hablando de esto con Urbano Capital y teniendo en cuenta que es el natalicio de Alem, la discusión en Congreso sobre si había que separar o no la capital federal del resto de la provincia, es decir, la idea de Roca de cortarle la cabeza, la tiene Alem con José Hernández, ni más ni menos. José Hernández defendiendo la capitalización, o la nacionalización de la capital federal, y Alem diciéndole, mirá que si vos llegás a hacer eso, vas a construir un monstruo. Claro. Un jinete sin cabeza. Bueno, lo que sostiene Cuneo. Basta de esto, que vuelva a la provincia de Buenos Aires estos terrenos que fueron cedidos para que haya un gobierno. Bueno, acá está la historia del elefante, de Jorge Bucay, relatada por Moa. Cuando yo era chico me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función el elefante hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero, después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena
que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no se escapa? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o algún tío por el misterio del elefante. Algunos de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si estaba amaestrado, ¿por qué lo encadenan? Y no recuerdo haber recibido ninguna respuesta. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy chiquito. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él, y juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y que seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su condición y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso no escapa porque cree que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que se siente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás. Nunca jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que un montón de cosas no podemos, simplemente porque una vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestro recuerdo no puedo y nunca podré. Crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. La única manera de saber es intentar de nuevo poniendo en el intento todo tu corazón. Hubo revolución del parque con Alem. Y entonces tuvimos a don Hipólito en el 16, en la presidencia de la República. Hubo lucha femenina y entonces se pudo votar. Hubo 17 de octubre en el 45. Tenemos pruebas. Por más que te digan cuca, se afanan todo, son todo lo peor, son todos chorros, viven del Estado, viva la libertad. Si nos juntamos todos de la patada en el orto que le damos, da 3 vueltas a la tierra. Pero hay que juntarse. ¿Nos puede unir el asco? Puede ser. Pero si alguien además del asco tiene una idea, mucho mejor. Perón había ya practicado la mejora del obrero, por lo cual el obrero pide por su libertad. Algunos pueblos de Europa ya habían conquistado la democracia, mismo Estados Unidos, y por lo menos este pobre sistema que es el democrático le permitía a la gente votar y elegir, y ya se había terminado el feudalismo y los reyes y toda esa cuestión. Reyes hay todavía hoy, pero por lo menos este sistemita que nos tranquiliza. Bueno, también mucha gente tuvo que rajar cuando el pueblo se cansó. Todavía no se cansa. Puede ser por los 6 millones de planes que hay distribuyéndose,
¿Vos qué decís, nene? Los 6 millones de planes. Son 6 millones. 6 millones de planes que se están distribuyendo en la clase más baja. La que está hecha mierda es la clase media. Ya, lo notamos. Lo que se cree clase media, es clase trabajadora también, pero lo que se cree en clase media. Esta desigualdad de los dos palos. Los dos extremos. Sí, la de los dos palos que ahora tiene que manejar el Rappi. Y como decía San Martín, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? Esto es siempre la brecha, como se llama, la clase media siempre quiere sentirse como la clase alta, le dan incentivos, le dan caricias, como decíamos, para que se autoperciban, ahora como está de moda lo de autopercibirse, clase alta. Claro. O como que pueden identificarse con, yo soy, estos son los negros de mierda y yo tengo otra vida, yo tengo una casa, ponele, por mínimas condiciones se sienten superiores. También como pasaba antes, yo escuchaba el relato de ahora vienen estos negros a Mar del Plata, estos negros de mierda. Lo decía Babi. A ensuciarte la playa con esas patas sucias. Yo me tengo que ir a hacer unos cuantos kilómetros para alejarme de estos negros. Lo dice una persona que está en los medios y que tiene éxito. Babi Checopar, con este formato de insultar a la gente, insultar a las clases bajas, tiene mucho éxito, mucha guita, una colección de autos importados que yo se la conocí. Era el programa que me sucedía en Radio 10 y estacionaba con autos importados vintage, carísimos. El garage, el repuesto, el combustible, pero tiene todo el derecho del mundo porque le garpan, es un comunicador exitoso. Entonces hay gente que quiere escuchar eso. Bueno, ¿hay que darle al mundo todo lo que quiere? No. Porque quien obtiene lo que quiere ahora va a empezar a querer otra cosa. Como decía el compañero, ¿no? Lo que se golpea, lo que no se conoce, se tiende a repetir. Eso es lo que sucede con los traumas permanentemente. Sí. Por eso me pareció muy pertinente la historia de Bucay, porque hay algo de pequeños elefantes encerrados con un chupete digital desde el momento en el cual nacieron. A usted les debe haber pasado que el celular llegó en un momento en donde ya su identidad estaba constituida. Claro. A los jóvenes de hoy tenemos por primera vez una generación en donde el mundo digital fue su mundo real, fueron sus pasillos, fue su barrio. Y a diferencia de lo que se comentaba antes, esta idea de, bueno, en Twitter es la cloaca de la comunicación, es donde están todas las bajezas, es donde está la tristeza, es lo que logró generar ese canal de goce de odio que a Milei lo llevó a la presidencia. Yo veo igualmente un gajo de esperanza, una perla que ahí aparece. Sin ir tan lejos, ayer a la noche estuve en un cabildo abierto, discutiendo con compañeros de todo el país, siendo 40, 50 personas, sobre coyuntura nacional. Y de repente escuchabas un salteño, un jujeño, que te contaban y te decían las cosas desde otra óptica, desde otra manera. Podías estar de acuerdo, podías no, pero mirabas salías transformado, salías habiéndote podido expulsar quizás toda esa bronca interna y sobre todo escuchando también que a otros les está pasando lo mismo que a vos. Y eso te tranquiliza. Yo lo que encuentro ahí, a diferencia de lo que muchos ven, quizás porque no lo conocen del todo, es un principio de ágora. Ese lugar griego en donde se juntaban todos a discutir y eran todos pares. Y el voto de todos valía lo mismo. Bueno, acá vale un like. El tema es poderlo entender y comprender. No pensar que eso es solamente para tu regocijo personal y tu reconocimiento de pares, sino para que haya entrecruzamiento de ideas y que de ahí nazcan las propuestas del futuro. Sí, este hombre está acá porque la propuesta que tuvo ese 1 de marzo, en la primera de las alocuciones que tuvo en el inicio de sesiones extraordinarias, dijo, no hay plata, no hay plata, no hay plata. ¿Qué me dice con el no hay plata? Mira, el verdadero no hay plata queda en evidencia en el último informe presentado por la Universidad Católica y marca un dato bastante alarmante porque el 83,5% de los trabajadores dice que no consume ningún tipo de alimento en su trabajo por problemas económicos.
Se sea, llega saltea con el mate de la comida, mañana y se así saltea sigue. comida, baja la calidad de los alimentos, sí, solamente un mate o quizás alguna que otra galletita, Un pero alfajor, sí. el 83,5%, porque justamente es la pérdida del poder adquisitivo que se estancó en estos últimos 9 meses y no alcanza ni para comer en el trabajo, aquellos que tienen trabajo. Hablando de lo que hablamos siempre, la injerencia de las redes sociales es tremendo. Para aquellos que estábamos formados, decía recién Joaquín, no es tanto el problema, aunque pasamos varias horas, y por eso ustedes tienen la cantidad de videos que les paso, pero hay otros que no, que se formaron de ese modo y era su barrio, su pasillo de escuela. Me encuentro ante la disyuntiva de discutir los resultados de esta guerra, como si hablásemos del resultado de un partido de fútbol, y cuando vos te crees que toda la cancha está inclinada para un lado, te encontrás con gente que consume otro algoritmo y tiene información de que la cancha está inclinada del otro lado. Entonces uno ya hasta duda de ciertos resultados. Voy a poner 2 videos ahora. Por favor, Alan, uno es el 11 y el otro es el 15. Estos videos, sí, pegados. Uno es un profesor de ciencia política de la Universidad de Chicago, o sea, un yanqui, es un conocido teórico de relaciones internacionales, se llama John Mearsheimer. Y la otra, la supongo por su nombre árabe, y se llama Sharmin Narwani, es maestra en relaciones internacionales, periodista y pertenece a la Universidad de Colombia, en los Estados Unidos. Los dos trabajan en los Estados Unidos y te dan un panorama no solamente de lo que está pasando ahora, sino, más que nada, Mearsheimer, de lo que ha sido Estados Unidos en la historia mundial. En intervenciones en el exterior, el tipo sacó la cuenta, Estados Unidos ya se llevó 38 millones de personas. En las intervenciones que tiene en la política exterior, lo dice un catedrático de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, 38 millones de tipos mató los Estados Unidos interviniendo, como intervino en Cuba, como intervino en Kuwait, cuando intervino en lo que era Yugoslavia, y así la historia del país más sanguinario del planeta. Y después, bueno, shawarma, se llama, no, Sharmin Narwani, ahí está, perdón, no sé árabe, ahí va. That we are an incredibly ruthless country. The amount of murder and mayhem that we've created around the world is just unbelievable. You know, I was looking at a study the other day put out by Lancet, which is a scientific journal, and they did a study. This was put out, you can see it on the internet, it was put out in November of 2025. And what the article did was it looked at sanctions, American sanctions, from 1971 to 2021. 1971 to 2021. And it asked what were the consequences of those sanctions. And we murdered 38 million people. 38 million people. The amount of havoc we have wrought on the Middle East in recent years is just stunning. You think about the consequences of the Iraq War, what we do in places like Venezuela, Cuba, Iran. You understand we're using this tremendous economic leverage we have to basically starve people, to make them suffer, to inflict great punishment on them so that they'll rise up against their government. You understand that this is what we're doing in Venezuela. This is what we're doing in Iran. We're inflicting massive punishment on these people. Given all that, I find it very difficult to talk about the United States as a noble country. I just don't think that we are exceptionally virtuous when it comes to foreign policy.
Iran's intention initially was to take out the U.S. and Israel's eyes and ears, particularly the Americans, because the Americans have such a proliferation of military bases throughout the region, throughout the Arab Persian Gulf nations. They started doing that immediately. They took out radar systems. They took out anti-aircraft systems. They took out ammo depots. They've hit military vessels. They've hit from one end to the other of the supply chain. The goal for the Iranians is to take out the U.S.'s eyes and ears, to hit enough military installations that they have to flee, to hit their supply chain, whether it's a port in which U.S. military ships come and offload hardware and supplies, or actual warehousing. They've even targeted hotels where U.S. military troops are being, kept while the bases are evacuated, in advance of potentially Iranian strikes. So they're hitting every part of this chain. The drones have taken out some extraordinary thing. Just now I was reading that 2 THAAD radars, U.S. THAAD radars, have been confirmed destroyed. One is near Abu Dhabi and one is in Jordan at an air base there. That's on top of the one yesterday we saw, the THAAD radar at Al Udeid in Qatar. The radar losses for the Americans are in the billions and billions of dollars. Now, so far, I think that's 5 radar systems. Some of these, one in particular, had eyes on Russia and China and their military activity. And that's finished. That's finished. These are not replaceable in any decent time frame. And these were destroyed mainly by inexpensive Iranian drones. This is a whole kind of war that we're seeing. Iran is writing the handbook for irregular warfare for generations potentially. And by then Iran will have developed new tactics and strategies and techniques and weapon systems. The drones that hit the big China-Russia watching radar was essentially the ones that the Americans were mocking when they were operational in the Ukrainian theater by the Russians. So it's extraordinary. Once the eyes and ears are gone, once the Iranians have depleted all U.S. interceptor missiles, what happens then is it can basically bomb anywhere it wants. Bueno, hasta aquí. Esto es una opinión de lo que dice esta chica, que es una catedrática de la Universidad de Columbia, respecto de los resultados de esta guerra y anticipa cómo puede llegar a terminar. Pero también hay informes del otro lado que te dice que es todo, que da cada vez, que Irán comenzó tirando 300 misiles, después sigue con 200, después con 20, ahora tira 8. Y también son creíbles por cómo es la manufactura de la información. Ahora, la veracidad que tengan, eso no lo podés saber. Viste que ahora compras queso rallado y algunos, si lo lees bien, dice a base de queso, pero no es queso rallado, es un aserrín que le estás poniendo que sabe a queso, porque tiene un saborizante. Bueno, parece pero no lo es. Así es la información, muchas veces parece pero no lo es. Lo que sí sé, porque estoy viendo algunos informes de algunos tipos que están mostrando desde su celular, desde un balcón, que explota el edificio de enfrente en Tel Aviv, y que no lo ves en un noticiero, y cuando Nelson Castro lo quiso mostrar antes de ayer, le taparon la cámara. O sea, de acuerdo, hay un ministerio que regula qué podés mostrar y qué no. Vos podés mostrar un edificio destruido, pero si ese edificio está al lado de una oficina del Mossad, no. Todo esto tenés que pasar por una censura previa, que yo te la entiendo, en un periodo de guerra lo entiendo, pero entonces, ¿qué información me llega? Yo viví la guerra del Golfo con una información toda pedorra. Me manejaron todo, y eso que no existía en las redes sociales. ¿Vos cómo te informás? ¿Qué crees que está pasando? También, como decía, pasó en la guerra de las Malvinas, que decían en los diarios que íbamos ganando las pelotas, no íbamos ganando un carajo. Claro. Perdón el lenguaje. Pero bueno, mi manera de informarme es primero en base a los derechos. Acá hay un derecho internacional humanitario, que es el que priva la guerra, pero en el caso de que haya una guerra, esta tiene que estar regulada. O sea que hay distintas instituciones, por así decirlo, que están protegidas por este derecho internacional humanitario, que son escuelas, iglesias, hospitales, etc. Entonces, Israel, si no estoy equivocado, ha bombardeado una iglesia católica, ha bombardeado la escuela de niñas la semana pasada. O sea que está infringiendo este derecho internacional humanitario, está infringiendo los convenios de, si no me equivoco, de Ginebra. Ginebra, claro. Ginebra.
Y hasta ahora no tengo información de si Irán incumplió también ese derecho internacional humanitario. Pero bueno, yo lo que hago siempre es mantenerme informado acerca de este derecho que regula la guerra. Y hay, por ejemplo, citando la Liga de la Justicia Social, que yo soy parte, Rodrigo Fronzo y Facundo Perencer son los que están informando a la sociedad sobre esta guerra. Vos en los medios de comunicación es muy difícil que se lo nombre y tiene mucha censura. Lo que constato a veces de lo que veo en las redes, también después lo veo en algunos importantes medios. Esto es lo que me ayuda a ver, por ejemplo, cuando desde el lado de Irán, ponele, porque no dice, esto te lo informo desde Irán, no sabe, dice Cacho ahí, pero vos ves una imagen de Cacho donde dicen, hemos destruido el sistema que tienen de alarma que va a todos los celulares para que los israelíes vayan al refugio. Ahora, y después ves a Nelson Castro en directo para Canal 13, para TN, que dice, bueno, entonces acá la estamos pasando con un grupo de gente, oye, están sonando bombas, y no nos sonó la alarma, en el celular. Digo, entonces es cierto lo que yo vi, que destruyeron ese sistema, que con sirenas y con mensajes al celular te mandan a que te guardes en un refugio. Es la manera que tengo de constatar la información, pero estoy trabajando ya denodadamente como un periodista serio. Tengo que constatar y chequear todo. Bueno, eso es lo que vos también tenés que hacer. Vos, ¿cómo estás viviendo esta guerra? ¿Cómo te informás? Yo lo que busco es tratar de leer. Primero diarios, después libros. A las imágenes les tengo bastante sospecha. No les suelo creer demasiado lo que estoy viendo, inclusive siendo fidedignas. Me puedo quedar un rato largo mirando reels sobre cómo caen las bombas, porque me genera atención, porque me genera sorpresa, pero no porque crea que eso es lo que está sucediendo, sino porque considero que eso es lo que me quieren a mí mostrar. Lo que observo es una jugada de Trump llegando a las elecciones para ver si puede llegar a ganar o no. Una especie de manotazo de ahogado, esperando que el pueblo norteamericano respalde algo que se le puede llegar a dar vuelta y que le sucede una especie de Vietnam, en donde no solo pierda en combate, sino que también pierda al interior de su propio pueblo. Claro. Hemos visto levantarse, por ejemplo, las Panteras Negras. Sí. En ese sentido, si uno lo mira con un poco de perspectiva, lo que encuentra es que es un imperio en decadencia. Sí. Del Imperio Romano a esta parte tenemos a los españoles, después fueron los franceses, después fueron los ingleses, después fueron los norteamericanos. Y ahora lo que parece es que llega China. Están buscando cómo poder retrasar ese momento lo más posible. Lo que no creo es que sea posible. Claro, no. Internamente la tiene bastante mal. Fíjate, bueno, nosotros hablábamos el otro día de IOSFA, ¿no? Que es la obra social de nuestras Fuerzas Armadas. Y lo mal que está. Y el vaciamiento que hizo Petri de esto. Denunciado, el otro día pasamos el informe por un pobre señor que está enfermo, que es un suboficial mayor. Pero en los Estados Unidos, ustedes saben que del Tesoro de Estados Unidos salen anualmente 3.200 millones de dólares para Israel, para que sostenga su sistema de defensa. Muy bien. Pero vos ves que la educación de nivel inferior, intermedio y superior en Israel la sostiene el Estado. ¿Y en Estados Unidos? No. Le estamos mandando 3.000 millones de dólares. Sí, pero bueno. Ok. El sistema de salud en Israel, maravilloso. Como todavía lo sigue siendo el de acá. Como el británico, como el canadiense. Público, es del Estado. Y en Estados Unidos, no, ni en pedo. ¿No viste la serie Pitt que ganó el Globo de Oro? La cantidad de enfermos que caen en una guardia y de todos tienen que agarpar. Algunos tienen la cobertura y si no tenés la cobertura te dejan en la calle. Y le estamos pagando 3 lucas a Israel para que sostenga un sistema, pero que tienen todo lo otro resuelto. ¿Y los militares en Estados Unidos? ¿Y los militares retirados y los que ellos llaman y aplauden tanto en las peleas de box cuando hay un excombatiente, se paran todos y los saludan? Sí, todo es maquillaje. Tienen que hacer cola para buscar la ración de comida. Colas enteras. Vi ayer un informe para encontrar una ración de comida.
Un tipo que, como todo militar, dio la vida por su patria, no la dio porque si no está en el cementerio ese, pero quiero decir, se ofreció a eso, viene de una guerra, a donde lo mandan, arreglate como puedas. Yo tengo que sostener a Israel. Entonces, encima, esta guerra que está costando muy cara, el pueblo va a decir basta en algún momento, y yo no sé qué es lo que van a hacer. No conozco una represión que pueda, un sistema que pueda reprimir a un pueblo levantado como ese, que es un pueblo sanguinario. Es raro. Tiene que ocurrir algo como lo que pasó en la dictadura. Tienen que hacer un genocidio, un barrido, claro. que no sale muy barato. Buscame por favor el video número 3, cuando lo tenés me avisás, porque es la opinión de nuestro compañero del Destape Navarro, Roberto Navarro, que habla sobre Irán, habla sobre Donald Trump, pero también habla sobre Messi, que tiene mucho que ver en todo esto. Esa visita no fue casual, es un negocio redondo para Messi, para sus negocios en Estados Unidos, para el equipo del cual es también propietario en los Estados Unidos, porque va a tener un mundial en los Estados Unidos. Entonces él cuida su quintita. Bueno, es amigo del Kun Agüero, no podemos pretender nada más. Que gane el mundial y ya está el mejor deportista del mundo. Sí, ahí está, nada más, no pretendamos nada más. Maradona hay uno solo. Navarro, te escucho. Ayer Irán dio a conocer que el líder que acaba de asesinar Estados Unidos fue reemplazado por su hijo. ¿Qué quiere decir esto? Irán le está diciendo, ¿sabés qué? Estamos acá para seguir peleando, no vamos a cambiar nuestro gobierno porque vos nos digas, así que prepárate porque la guerra va a ser larga. ¿Qué pasó a raíz de eso? Ayer a la 1 de la mañana de Argentina, el petróleo estaba subiendo un 30%, costaba casi $120. Cuando empezó la guerra estaba en 60 hace una semana. Si se sostuviera este aumento, si tuvieran estos precios, el mundo entraría en una depresión económica con un enorme desempleo y con alta inflación. Entonces, estamos ante un momento inédito, peligrosísimo, devastador. Ahora, el sábado, Milei viajó a Estados Unidos para firmar un acuerdo militar con Trump. A esta alianza militar, Estados Unidos le puso escudo de las Américas. No es una reunión entre partícipes de una alianza como si fuera la ONU. No estaban todos en una mesa redonda y hablaban por turnos. Hablaron nada más que Trump y Marco Rubio. No firmaron todos. Firmó nada más que Trump. No es una alianza, es sumisión a la potencia beligerante que está generando una guerra global. Es Trump anexando países y ejércitos en medio de una guerra global que él empezó, en la que Milei nos está metiendo. Esto va a ser claramente una cadena de mando de Estados Unidos, que va a bajar línea a las Fuerzas Armadas latinoamericanas, como lo hacía en los 70, y los va a tener a disposición. Así de grave es lo que pasó el sábado. Trump es un monstruo. Muchos piensan que también puede pasar que Trump sea el hombre que apriete el botón, que inicie la guerra nuclear, que termine con la mitad de la humanidad. Porque ese loco tiene el botón. Es tan loco como el iraní, pero él sí tiene bombas nucleares. Tiene 5.200 ojivas nucleares para destruir el mundo. Por eso yo le di y tuiteé tanta bola al tema de Messi, por los efectos de esa decisión. Creo que no se puede hablar de Messi como un hincha de fútbol que uno es, sino con la responsabilidad histórica de la hora. Y no se lo puede tratar como un tema de grieta. No es un Boca River esto. Estamos en una guerra y hay que pararla. Trump, que persigue y mata inmigrantes, que está acusado de fanfarroneo con que termina con Irán y va por Cuba, y Messi lo aplaudió. Yo la verdad no esperaba nada de él en términos políticos, ni tengo por qué esperar, pero tampoco esperaba que aplaudiera un monstruo. Se puede decir que no, se le puede decir que no a Trump. Messi le dijo que no a Alberto, y está bien, a mí me pareció bien cuando lo hizo. Dije, bueno, este tipo no se quiere mezclar política, tiene todo el derecho. Lo que me está diciendo ahora es que sí quiere. Lo hizo en el momento en que todos sabemos que el tipo es un asesino y que está tomando países como si estuviera jugando al TEG. Trump está llevando el mundo a una guerra global. Si el hombre más famoso y tal vez más amado del mundo lo visita, le sonríe, lo aplaude, lo legitima, le da aire para seguir matando. No sé cuánto impulso le da a Trump el apoyo de Messi, si el impulso suficiente para matar a 10.000 personas más o a 100 más. Pero alguna influencia tiene el mayor influencer del mundo, ¿no? Sí, sí que la tiene. Y Messi fue a sabiendas de eso. Y no salió a decir nada y no tiene por qué decir nada. Que haga lo que se le ocurra. De ahí a amarlo no, admirar una destreza. Hay mucha gente de mierda que ha tenido una destreza fabulosa.
el compositor Richard Wagner, que era tremendo antisemita y todo, sí, pero las óperas están ahí. Dejar a Picasso, a Paloma la cagaba a palo, a la hija y a la mujer también, muchas. Malísimo, recontra mal tipo. Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia en definitiva es un símbolo de una nena que se volteaba a ver que tenía 14 años. Degenerado. Sí. En aquella época mi bisabuela también fue raptada a los 15. ¿Podés justificarlo de ese modo? Sí, ya está, pero la mente retorcida la tenía. Y es autor de un clásico y el clásico va a seguir estando. No juzguemos a la obra, no juzguemos los goles hechos con una factura extraordinaria, perfecta, con la conducta personal de algunas personas. Messi para mí es un gusano despreciable, como lo es el Kun Agüero y como lo es Tevez. ¿Quién va a dudar? ¿Quién no lo quiere en el equipo? Yo la verdad que detesto a Mbappé. Pero si me lo dan para Argentino Junior, yo lo quiero. ¿Cómo no lo voy a querer? Que haga goles. Después, ¿qué me importa lo que opine, si nos quiere los argentinos o no nos quiere? No me interesa. Bueno, este es el soldado que tenemos para el Mundial que viene. Si lo ganamos, mejor. Pero está en duda. ¿Ustedes saben algo de algunas selecciones? Por supuesto que Irán se bajó. Pero algunas selecciones que también pueden llegar a borrarse. Me han hablado de Bélgica. Yo creo que el sentido común haría que en este país, que demuestra ser tremendo asesino una vez más, celebrar una fiesta dentro de 3 meses me parece tan irrisorio. La fiesta del monstruo, ¿no? Sí. En el centro del imperio norteamericano. Sí, escuché de varios países, supongo que se está barajando la cuestión. Hay que ver hasta qué punto el fútbol puede funcionar de pantalla y sobre todo de escenario para ocultar las verdaderas tragedias que están sucediendo. Claro, claro, de narcóticos. Yo, si lo pongo por lo menos en perspectiva histórica, lo que veo fue Mitre pidió ayuda al extranjero, invadió caseros, produjo miseria, instauró un liberalismo y terminamos en guerra. Los militares, con ayuda extranjera, ingresaron en el país, hicieron una receta ortodoxa liberal, terminamos en una guerra. Y ahora yo veo que Milei está por el mismo camino. Pide ayuda de afuera, ingresó, te pauperizó la economía y parece que quiere salir por ese lado. El otro día lo dijo a todas luces: soy el presidente más sionista del planeta, inclusive mostrando una contradicción in situ, porque el sionismo mismo, en sus propios términos, es la constitución de un Estado para canalizar los vaivenes de un pueblo. ¿Vos no eras el topo dentro del Estado? ¿Qué haces ahora de repente vanagloriando la idea de la construcción de un Estado del otro hemisferio del mundo? Totalmente, es la construcción de un Estado. Es cierto, nunca lo había pensado. Eso me encantó que me abras la cabeza en ese sentido. El lujo de tener estos muchachos siempre, todos los que mandan aquellos... Algunos son integrantes de la Liga de la Justicia Social, otros no, pero están vecinos, son periféricos y están muy bien formados. Esto forma parte del elenco que tenemos siempre. Mañana vamos a tener música acá. El mejor armoniquista del mundo es argentino y se llama Franco Luciani y se presenta una vez más acá. Se va a presentar gratis en el Parque Centenario, en el anfiteatro que tiene, que es enorme, gigantesco, con la mujer que canta y un guitarrista. Es excepcional. Un mes atrás fuimos a verlo, a Bebop. Sí, fuimos un mes atrás. Vayan muy temprano entonces, si se va a presentar ahí en el Parque Centenario. Hay que ir con tiempo. El otro día se presentó la Filarmónica. ¿Cuándo digo, vamos a ver la Filarmónica, que es gratuito, el anfiteatro se escucha bien, está lindo. Dicen que es a las 7 el concierto, que hay que ir a las 5 a buscar entrada. Mucho antes. No, ya estaba la cola de 2 millones de personas. Yo no sé el éxito que tiene Johannes Brahms. Era porque era algo gratis. Pero bueno, Johannes Brahms convocó 2 millones de personas. No toda la ninguna. Vuelta al parque, Leo. A las 6 no encontramos ninguna. Nada. Ya 2 vueltas al Parque Centenario, que es redondo y gigantesco. Sí. No, la luz al final del túnel. Hay cultura que todavía queda viva a pesar de tantas desgracias, ¿no? Bueno. Yo no conozco baja de algún país del Mundial, pero lo que sí sé es que seguramente va a estar a favor de Estados Unidos. La FIFA en su momento, cuando pasó lo de Rusia y Ucrania, sancionó gravemente a Rusia, lo sacó del Mundial. Sí. Y lo dejó a Ucrania. ¿Y ahora qué está pasando? Claro. Estados Unidos es sede del Mundial. Es tan hipócrita todo. Vamos a cantar, si ganamos vamos a estar felices, y si perdemos vamos a estar tristes. Pero es todo un teatro, es el circo tremendo al cual también
nos tiene abducidos, como las redes sociales, el fútbol y todo, pero si no fuera por eso, ¿qué tenés que hacer? Leer Nietzsche. ¿No le gusta? Que es maravilloso, pero es la cruda realidad. Si no te ausentás un poquito de narcóticos, Nos vamos a ir, yo me voy a ir con un video que ya les voy a contar qué es, pero te dejo las últimas. Sí, entre ellas, una buena. El tiempo. Una linda, sí. Primero te cuento algo muy breve. El orgullo de ser argentino y de poder conocer la historia, ¿no? Esto estuvo resonando en todo el programa. Y el pasado domingo una maratonista argentina hizo historia en las Malvinas porque ganó el primer puesto. Pero eso no fue lo que levantaron los medios, sino el grito, esta frase que quedó para todos, por los caídos, por los veteranos y por todos los que estuvieron acá. Así cerró la maratón y así llegó al primer puesto. En las Islas Malvinas. Esto es impresionante. Y fue una maratonista argentina. Pude ver un video de un tipo que se sumó a ella y corrió al lado de ella por lo menos los últimos 500 metros, ya después lo dejó atrás. Estaba el tipo, pero la siguió los últimos metros. Pero emocionante, me encantó verlo. Bueno, yo los despido. Muchísimas gracias por venir, Salva, Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Los espero otra vez, por favor. Gise, ¿va a seguir Lorca? Va a seguir este calor y pesado. Mira, mañana jueves mínima de 19 y máxima de 25. Entonces no es tanto. Más o menos. No es tanto. Pesado. Le voy a poner membrana al techo y no quiero más. Pero todos los días le pones membrana al porque techo. cada vez que llueve encuentro una más otra vez con el balde. Tengo que poner membrana. Yo soy membranero. Si pierdo este laburo, un día antes voy a decir mi teléfono para que me llamen para poner membrana en los techos. Bueno, resulta que Carlos Bardem es el hermano de Javier. Los dos son actores, uno tiene más renombre que el otro, pero los dos tienen la misma posición, posiblemente la misma crianza, piensan en el bien común. Y las declaraciones de Javier Bardem es para que jamás esté nominado a nada, porque es antisistema, escupe sobre los Estados Unidos que le dan trabajo, pero escupe sobre el Departamento de Estado, el Pentágono, no sobre Woody Allen, sobre los grandes pensadores estadounidenses, los científicos, no, el Departamento de Estado, el presidente de mierda que tienen y todo. Si no me quieren dar más laburo, tengo la suficiente guita como Antonio Banderas para decirle, chau, ya está. Bueno, Carlos Bardem trabaja menos, trabaja más que nada en la televisión española y mexicana, pero opina lo mismo que el hermano. ¿Alguna vez opinó sobre la opinión de los demás? ¿Tenemos que respetar todas las opiniones o simplemente respetar el derecho que tienen a opinar? Respeto el derecho que tenés de opinar, pero no respeto tu opinión, por ejemplo, que las mujeres son todas inferiores a los hombres. No, ¿por qué voy a respetar eso? Te agarro del cogote. Tenés derecho a decirlo y yo a putearte. De estas cosas y del nazismo opina Carlos Bardem. Chau, hasta mañana, arrivederci, muchas gracias, felice morte. ¿Yo qué tengo contra los nazis? Todo. Hay una cosa que me hace mucha gracia siempre, la extrema derecha, o la derecha extrema, o el extremo centro constitucionalista que tenemos, estas cosas tan raras, siempre usan como descalificativo este tema de la superioridad moral de la izquierda. Eso dice, sí. Vale, es que yo no entiendo, pues, o sea, sí, efectivamente, yo soy superior moralmente a cualquier fascista, y a cualquier nazi, y a cualquier homófobo, y a cualquier racista, y a cualquier machista. Y si no lo fuera me preocuparía mucho. Nosotros como individuos y como sociedades tenemos que ser superiores moralmente a los que solo construyen discursos de odio y justifican agresiones a homosexuales, maltrato y crímenes de mujeres, racismo, exclusión de los inmigrantes. Claro, si tú no eres superior moralmente a esa basura, ¿qué eres? Basura. Si tú te sientas en una mesa con un fascista, le pones un micrófono, le permites legitimar un discurso de odio y no le desmientes, estás alentando a que un montón de chalados luego salgan en la calle a cazar homosexuales, a que un chalado en su casa maltrate a su mujer, a que haya agresiones racistas. Entonces, ¿yo qué tengo contra los nazis? Todo. Y contra los pseudonazis, todo. Y contra los 10 que se sientan a la mesa con un fascista sin desmontar sus mentiras y por tanto son fascistas, todo.
y hay que tenerlo. Si quieres ser una buena persona,